Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 5 y nos corresponde analizar el artículo Asociación del nivel socioeconómico con la higiene bucal en preescolares bajo el programa de odontología preventiva del IMSS en Campeche. Como paso número 1, analizaremos el título del trabajo, autores e introducción. El título del artículo presenta de manera implícita el diseño de estudio utilizado, ya que refleja una asociación entre las variables nivel socioeconómico, que es la variable independiente, e higiene bucal, que es la variable dependiente. Además, las conclusiones sí se encuentran relacionadas al título seleccionado y a los objetivos establecidos. También se define en el título a la población que se tomó en cuenta para realizar el estudio. Autores. El estudio tiene un nivel de credibilidad alto, ya que los autores que estuvieron a cargo de su elaboración tienen cierto grado de prestigio y pertenecen a instituciones y departamentos universitarios dedicados a la investigación. De acuerdo a su historial, los autores han elaborado una serie de estudios previos relacionados al artículo en análisis, lo que evidencia una secuencia lógica en el desarrollo de la investigación. La introducción incluye información previa sobre el tema que se está desarrollando. En este caso, es la relación entre el nivel socioeconómico y la higiene bucal. Como primer punto, brinda conocimientos generales sobre el parámetro que se utiliza para medir la higiene bucal, específicamente la formación de placa bacteriana. Además, se menciona que la práctica de higiene oral que más se promueve es el cepillado dental y que existen factores socioeconómicos y sociodemográficos que influyen sobre el estado de salud primaria dental. Estudios previos indican que los niños con un bajo nivel socioeconómico reciben menos instrucciones de higiene bucal por parte de dentistas y de sus padres, y que tienen mayores necesidades insatisfechas de salud bucal. Esto indica que los autores no pretenden ocultar datos importantes para hacer ver novedosa su investigación. Entonces, ¿el objetivo está bien definido? Sí, se plantea dentro de la introducción y el objetivo principal del estudio, que es determinar la asociación entre el estado socioeconómico y la higiene bucal en la dentición primaria de niños preescolares de la ciudad de Campeche, utilizando variables culturalmente apropiadas y escalas directamente relevantes al entorno y a la población bajo investigación. Las conclusiones evidencias que se han cumplido con el objetivo trazado al principio de la investigación. En la evaluación de la población estudiada, tenemos varias interrogantes por responder. ¿Cómo fueron reclutados los pacientes? Fueron reclutados 1.303 niños de 10 escuelas públicas para preescolares bajo el programa permanente de odontología preventiva a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social de Campeche. Fueron reclutados aquellos pacientes que cumplían con los criterios de selección y cuyos padres firmaron la carta de consentimiento informado. ¿Quién fue incluido en el estudio? Niños de entre 3 y 6 años inscritos en alguna escuela bajo el programa permanente de odontología preventiva, cuyos padres firmaron la carta de consentimiento informado. La muestra final fue de 1.303 niños. ¿Quién fue excluido en el estudio? Niños menores de 3 años y mayores de 6 años de edad, siendo 15, y aquellos cuyos padres no firmaron la carta de consentimiento informado, siendo 253, por lo que el total de excluidos fue de 268 niños. ¿Fueron los sujetos estudiados en circunstancias reales? Sí. El cuestionario evidenció la posición socioeconómica de las familias de los niños que se tomaron en cuenta para el estudio, así como la importancia que los padres le dan a la salud bucal de su hijo, y se determinó el patrón de cepillado dental. El examen clínico midió la extensión de placa dentobacteriana, clasificando las piezas con placa, si ésta se presentaba en alguna de las superficies dentales. Posteriormente, se clasificó a los pacientes con placa dentobacteriana mayor o igual al 20% de los dientes presentes, y sin placa, sin menos del 20% de los dientes que tenían placa dentobacteriana. En la validez interna, este estudio no presenta una validez interna, debido a que la selección de participantes no se realizó de manera aleatoria. Esto ocasionó un sesgo de selección.
y este estudio no presenta una validez externa porque como primer punto no tiene validez interna, que es un requisito indispensable, y la aplicabilidad de los resultados del estudio a la población general no es factible, pues la selección de la muestra no fue aleatoria y se refieren únicamente a personas de este grupo selecto. El artículo presenta un diseño de investigación observacional, analítico, transversal. El diseño de estudio permite conclusiones donde se resumen los datos encontrados de la medición, describiendo las variables y resultados obtenidos, y además su interrelación. En el artículo se describieron las variables como placa endobacteriana, cepillado dental, actitud de las madres hacia la salud bucal y sus resultados significativos. Con el análisis realizado se concluye que sí existía relación entre las variables estudiadas. El diseño transversal que el estudio maneja se basa en recopilar datos en un momento único con el propósito de describir variables y analizar su incidencia e interrelación. Así pues, el artículo pretende comparar el mecanismo por el cual la posición socioeconómica se asocia con los niveles de higiene o de salud bucal, obteniendo sus datos a partir de dos formas: cuestionario dirigido y examen clínico. El estudio en el apartado de materiales y métodos evidentemente resume qué variables, parámetros, categorías y técnicas realizaron para establecer si existe una correlación y qué cuidados tuvieron para determinar adecuadamente tanto el nivel socioeconómico y de higiene. Con respecto al nivel socioeconómico, este se determinó por el cuestionario a partir de dos datos: ocupación del padre y educación de la madre, utilizando la correlación policórica, que es utilizado para medir de manera correcta la relación entre dos variables ordinales. La estrategia para determinar el nivel de higiene bucal fue medir las variables de la presencia de placa dentobacteriana, esto a partir de datos reportados por dentistas previamente estandarizados y calibrados, y segundo, la frecuencia de cepillado dental, a través de un cuestionario aplicado a las madres de los niños. Al utilizar más de una variable, se logra tener mejor poder de predicción del estado de higiene que cuando se utiliza solo una. Por esto mismo se utilizó el sistema de puntaje clínico-conductual para la higiene bucal, descrito por Mendía y Coles, y utilizado en varios estudios previos, como se presenta en el artículo correspondiente. Este sistema utiliza dos variables: un componente clínico, que sería la presencia de placa endobacteriana, y un componente conductual, frecuencia de cepillado dental. A estos dos factores se les atribuyen valores dicotómicos, 0 y 1. 0 para un valor positivo y 1 para un valor negativo, como se demuestra en la presentación. Estos finalmente se categorizan en una higiene adecuada, moderada e inadecuada, y con respecto al nivel socioeconómico, se categorizan en cuartiles: primer, segundo y tercer y cuarto cuartil, donde el cuarto cuartil indica una mejor posición socioeconómica. Consideramos como grupo que la medición de las variables principales se realizó de una forma adecuada, ya que se tomaron en cuenta sistemas pertinentes para minimizar el sesgo, evaluando más de una variable para determinar o categorizar el estado de higiene bucal. Se realizó un cuestionario que fue dirigido a las madres, las cuales tienen mayor criterio y madurez para responderlo. Igualmente, el criterio utilizado para establecer la presencia de placa dentobacteriana fue estandarizado y calibrado para todo el profesional que realizó el examen clínico en este estudio. Además, se utilizaron parámetros para determinar este factor específico, que junto con la frecuencia de cepillado se determina una categoría específica. Con respecto a la originalidad del estudio, se puede decir que existen varios artículos similares,
ya que es un tema muy general y bastante común de analizar. Por lo tanto, en parte, el estudio carece de originalidad al evaluar el nivel socioeconómico relacionado con la higiene bucal, pero logra distinguirse de los demás estudios por el tipo de población evaluada, ya que ésta evaluó a los niños de entre 3 y 6 años de edad. Como se logra ver en la diapositiva, estos son algunos ejemplos de artículos relacionados con el artículo en cuestión. Evaluación de los métodos estadísticos utilizados. El primero que nosotros evaluamos como grupo fue el tamaño de la muestra. Sabemos que en estudios transversales los grupos no deben ser estratificados a priori. Aquí al inicio en el estudio se tomaron a niños de 3 y 6 años que posteriormente fueron evaluados obteniendo resultados en donde ahí se agruparon de acuerdo a la presencia o ausencia de la higiene bucal con relación al nivel socioeconómico, por lo que el estudio cumple con el criterio de selección de la muestra al no estratificar a los grupos al inicio, sino posterior a los resultados. También sabemos que en los estudios transversales la unidad observacional debe ser la unidad básica sobre la cual se captará el estudio. Se definió la unidad observacional del estudio al momento de evaluar a niños preescolares de 10 escuelas en Campeche y al mismo tiempo encontrar el nivel socioeconómico de las familias. Al momento de tomar en cuenta el nivel socioeconómico, nosotros consideramos que no se debió tomar en cuenta únicamente escuelas públicas, sino también tomar en cuenta la higiene bucal y nivel socioeconómico en escuelas privadas, por lo que este criterio consideramos que no lo cumple porque la unidad observacional no se analizó correctamente. En los estudios transversales también la muestra debe reflejar las características de la población base, ¿verdad? Que se busca estudiar. En este caso, pues fueron los niños preescolares y su nivel socioeconómico, en donde la muestra seleccionó las edades de 3 a 6 años, por lo que sí seleccionaron sujetos de todas las edades de interés. El inconveniente que nosotros observamos fue el mismo que en el criterio anterior, ya que solo se seleccionaron niños de edades en escuelas públicas y no privadas. En los estudios transversales la muestra debe ser seleccionada de forma aleatoria, pudiendo ser esta de una forma probabilística o por conveniencia. En el artículo no se evidenció de qué forma se llevó a cabo la toma de la muestra, por lo que se presenta una deficiencia en este aspecto. Otro aspecto es que en los estudios transversales el tamaño de la muestra se calcula de tal forma que permita estimar con determinado poder y nivel de confianza la prevalencia de alguna enfermedad o de factores que pueden causar dicha enfermedad. En este caso la placa antibacteriana. Asimismo, alguna característica de la población, que en este caso fue el nivel socioeconómico. Y la diferencia en nuestra variable de resultado, la placa dentobacteriana, que indica si existe una buena higiene o no, de acuerdo con la variable de exposición, que en este caso sería el sexo, la ocupación del padre, la escolaridad de la madre, la importancia que le da a la salud bucal de su hijo, la utilización de servicios dentales y el acceso a servicios de salud, por lo que la selección del tamaño de la muestra fue correcto en este artículo. Duración y lo completo del seguimiento. En este estudio fue deficiente el seguimiento porque no se menciona en él si se realizaron posteriores revisiones o no para verificar si después de educar a los padres de familia de cómo mejorar la higiene bucal de sus hijos fueron puestas en práctica. En el análisis según intención de tratar, en el estudio no se menciona si posterior a la revisión se realizó un tratamiento en pacientes con higiene bucal inadecuada, por lo que no hubo pacientes sensibles a algún tratamiento o algún sesgo provocado por abandono de los participantes. Evaluación de los resultados y de las conclusiones. Los resultados en un estudio transversal son la parte más importante. Esta se debe presentar de forma ordenada en tablas y gráficos para tener mayor facilidad a la hora de la interpretación de la conclusión. Los resultados de este artículo fueron presentados en una tabla que presenta variables independientes y la variable dependiente, en donde los resultados están dados en porcentaje y muestran las pruebas específicas que se utilizaron para llegar a los resultados. También se incluyeron en los resultados todos los participantes y los resultados fueron planteados según los objetivos descritos anteriormente. La frecuencia de higiene inadecuada fue de 17.8% cuando lo adecuado debería ser 0%.
y se determinó la significancia estadística de las variables y se concluyó que el estado socioeconómico puede ser una variable asociada a la higiene bucal, por lo que está íntimamente relacionado con ella.